alcohol y tiene muchos deseos de orinar, ¿no? Y bueno, existe otra relación, que es la relación de la hipófisis, perdón, del hipotálamo con la porción anterior de la glándula hipófisis. Acuérdense usted que la relación es con la neurohipófisis. No produce nada, las producen acá arriba y luego se almacenan por medio del fascículo hipotálamo hipofisario, ¿no? Entonces, pero la porción anterior, a pesar de no tener una relación estrecha con el hipotálamo, tampoco es que está totalmente separado. O sea, la porción anterior del hipotálamo, de la hipófisis, produce sus hormonas. Las hormonas tiroides, las hormonas de la glándula suprarrenal, las FSH, que son hormonas sexuales, la hormona estimulante de los melanocitos, la hormona de crecimiento y la prolactina. Eso la produce, sí o sí, la parte anterior de la glándula hipófisis. Pero el hipotálamo sí hace un descentro regulador. O sea, el hipotálamo estimula a que esto se produzca más o se produzca menos en dependencia de la necesidad que yo tenga, ¿ya? Y eso lo hace por medio de dos núcleos: el núcleo preóptico y otra vez el núcleo arqueado. Miren que el núcleo arqueado es un núcleo regulador. O sea, el núcleo preóptico, que está por aquí, manda una señal al núcleo arqueado, que está por acá, y ese núcleo arqueado tiene que relacionarse con la glándula hipófisis porción anterior. ¿Para qué? Para estimular la producción de estas hormonas o para inhibirlas. Por ejemplo, si yo tengo muchas hormonas tiroides en el cuerpo, tengo hipertiroidismo, hay que ver por qué tengo hipertiroidismo. Una, la glándula tiroides está produciendo demasiado. Dos, la hipófisis me está produciendo demasiada hormona estimulante de la tiroides. O tres, el hipotálamo me está estimulando demasiado la glándula hipófisis para que la tiroides me produzca muchas hormonas tiroideas. Entonces, si ven, ¿no? Como existen tres formas: el hipotálamo estimula o inhibe a la glándula hipófisis, y la glándula hipófisis estimula o inhibe a su glándula diana. Por ejemplo, la glándula tiroides. La glándula tiroides es comandada por la glándula hipófisis, y la glándula hipófisis a su vez es comandada por el hipotálamo, ¿ya? Entonces, ya sea para inhibir o estimular. Pero hay un problema. El problema es cómo se comunican, porque no hay una relación neurológica, o sea, no hay un nervio. Aquí es facilito. Hay un fascículo del hipotálamo a la neurohipófisis, hipotálamo hipofisario. Él coge y le manda la hormona aquí para que la guarde, y luego le dice, ¿sabes qué? ¿Libera o no liberes? Pero ¿cómo se relaciona con la neurohipófisis? La neurohipófisis, usted recuerda por embriología, tiene un origen embriológico diferente. La neurohipófisis solamente es una excrescencia del hipotálamo. La adenohipófisis viene de la bolsa de Rathke, que no tiene nada que ver con el hipotálamo. O sea, simplemente se pegaron y se dio. Entonces no hay una relación, no hay un nervio que los comunique. Entonces usted dirá, fácil, pues doctor, un vaso sanguíneo. Pero ¿cuál es el problema? Que los vasos sanguíneos, recuerde usted, que los vasos sanguíneos son arteria, vena, comunicados por medio de capilares. Pero para poder comunicarse entre sí bien, ¿qué tiene que pasar? Tiene que circular por el corazón o por el pulmón. No hay forma, primero tiene que ir por allá. Y si esta glándula quiero estimular a la hipófisis, no puedo mandarle primero el estímulo por el corazón, por el pulmón, para que luego recién llegue como vena, como arteria, en la orden que sea. No se puede, es demasiado tiempo, tiene que ser una respuesta rápida. Entonces se creó un sistema, el mismo cuerpo creó un sistema de comunicación de vasos sanguíneos entre la neuro y la adenohipófisis por un sistema arterio-venoso distinto. No es el mismo arteria, capilar arterial, vena, capilar venoso y la vena, ¿no? Es distinto. Es arteria, se comunica con la vena, luego otra vez arteria. O sea, hace un sistema diferente a la comunicación arterio-venosa diferente. ¿Por qué? Con el objetivo de ¿qué? De que esa orden no tenga que pasar por toda la circulación pulmón-corazón para recién llegar, sino que llegue de forma directa, y eso se conoce como sistema porta. Un sistema porta es un sistema que no sigue las reglas normales de la unión entre una arteria y una vena. Por ejemplo, arteria, capilar arterial, capilar venoso, vena. No, puede ser arteria, capilar anterior, vena, otra vez capilar arterial, otra vez arteria. O sea, hace arteria, en vez de arteria, vena, otra vez arteria. O arteria, vena, arteria. Eso se llama sistema porta. Hay sistema porta en el hígado, por eso la vena porta del hígado. Ese también tiene un sistema diferente. ¿Por qué? Porque hay cosas distintas ahí que usted ya lo sabe. Hay un sistema porta también en el riñón. Aquí tenemos un sistema porta, que es el sistema porta hipofisiario.
del hipotálamo a la hipófisis. ¿Cuál es el objetivo? De que el comando de estímulo o inhibición sea rápido, de una. Yo quiero estimular, no sé, la hormona de crecimiento, rápidamente le mando el estímulo a que se produzca. Yo quiero inhibir la hormona de crecimiento, rápidamente llega el estímulo para que se inhiba. El hipotálamo no produce las hormonas de la hipófisis, pero sí las regula para que se produzcan más o menos en dependencia de lo que el cuerpo quiere, ¿ya? Y eso lo hace gracias a un sistema que es el sistema porta-hipofisiario, que está dado por la arteria hipofisiaria superior. ¿Ya? La arteria hipofisiaria superior forma ese sistema porta-hipofisiario. Otra función, no me hagas así. Otra función del hipotálamo es el ciclo vigilia-sueño. Porque si no le gusta, yo le mando a estudiar, que coge el libro. Ustedes cogen el libro y leerán 40 hojas, lo que yo les resumo en 1 hora de clase. ¿Ya? Entonces, otra función que tiene el hipotálamo es la regulación del ciclo vigilia-sueño. ¿Ya? Tiene que ver también, tiene núcleos que tienen que ver con el despertar y con el dormir. ¿Ya? Por ejemplo, el núcleo lateral del hipotálamo. El núcleo lateral del hipotálamo, ¿cuál era la función del núcleo lateral del hipotálamo? Ya, es el núcleo del, no es de la saciedad, el núcleo del hambre. ¿Cuándo usted tiene hambre? ¿Cuando está despierto o cuando está dormido? Cuando está despierto. Usted dormido ya, se duerme con hambre, pero ahí se queda dormido. Quizás le da hambre y se despierta, ¿no? ¿Ya? O sea, le da hambre y se despierta. Entonces, el núcleo lateral del hipotálamo sigue ese principio. O sea, es el núcleo del hambre y es el núcleo del despertar. Porque si tienes hambre, tienes que estar despierto. No puedes comer del despertar. O sea, se tiene que ver con el despertar. ¿Ya? Estimula también el despertar. Entonces, el núcleo lateral del hipotálamo. El núcleo lateral del hipotálamo manda señales a la sustancia reticular. Recuerden que la sustancia reticular tiene que ver con el ciclo vigilia-sueño. Entonces, estimula el despertar. Manda señal a un núcleo que se llama el núcleo pedúnculo continuo. Y la lesión del núcleo lateral del hipotálamo, o sea, la lesión de la porción lateral del hipotálamo, produce una patología que se llama la narcolepsia, con un sueño patológico. El paciente se duerme con el que está. ¿Ya? Entonces, el núcleo lateral del hipotálamo es el centro del hambre y también tiene que ver con el despertar. Y usted entiende la lógica, ¿no? Nadie come si está dormido. Usted tiene que estar despierto para poder comer. Tenemos otro núcleo. El núcleo que está aquí encima se llama el núcleo supraquiasmático. ¿Ya? Aquí yo tengo el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es el llamado reloj biológico. ¿Ya? El núcleo supraquiasmático es el reloj biológico. Es el que le dice a usted todo. Por ejemplo, qué sé yo, usted dice, doctor, son las 8, me está sonando la barriga. ¿Por qué? Es que yo a las 7 como. O sea, usted ya tiene un reloj que le dice cuándo come. Doctor, ya me estoy quedando dormido, son las 10:30, que yo a las 10 ya me duermo todos los días. Entonces eso se llama reloj biológico. Regular cuando usted come, cuando usted tiene hambre, todo. Eso es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, como está sobre el quiasma óptico, se estimula con la luz. La luz hace que se estimule. ¿Ya? El núcleo supraquiasmático, luego que se estimula con la luz, manda una señal al núcleo dorsomedial del hipotálamo. Al núcleo dorsomedial. Acuérdense, que estaba acá. Acá está el ventromedial, que es el del hambre, de la saciedad. Acá está el núcleo dorsomedial. ¿Ya? Y el núcleo dorsomedial luego se va a un núcleo que se llama el locus ceruleus. ¿Ya? Que lo debe haber escuchado ya. El núcleo locus ceruleus, que tiene que ver con el despertar. Locus ceruleus, que tiene que ver con el despertar. Entonces lo estimula la luz, se estimula el núcleo supraquiasmático, manda una señal al núcleo dorsomedial y de ahí me manda una señal al locus ceruleus. ¿Ya? Al locus ceruleus y el paciente está despierto. ¿Ya? Y es por eso que, qué sé yo, no sé, me invento, o el joven se queda dormido ahorita, está dormido y yo cojo, traigo un reflector de allá afuera, se lo pongo en la cara y usted se va a despertar. Uno se está dormido con la mirada hacia la ventana, su mamá ya está harto de que no se despierte, coge y le abre la ventana, la luz le llega a la cara y usted se despierta. Y es por este mecanismo.
llega la luz, pasa por el quiasma óptico, al pasar por el quiasma, como el núcleo que está acá arribita, se estimula el núcleo, me manda una señal al dorso medial, llega al locus cerebral y usted se despierta. ¿Ya? Ese es núcleo supraquiasmático, se lo considera o se lo conoce como el reloj biológico. Por eso usted, no sé, en las horas de despertar, en la luz usted despierta, ya cuando viene la noche uno se duerme, eso es gracias al núcleo supraquiasmático o debido al núcleo supraquiasmático. Tenemos otro núcleo aquí, el núcleo túbero-mamilar. ¿Ya? El núcleo túbero está entre la porción tuberal y la porción mamilar. Está aquí en la unión de los dos. Hay un núcleo que se llama el núcleo túbero-mamilar, creo que no se lo nombré hace rato. El núcleo túbero-mamilar forma parte de la región mamilar. Entonces tenemos mamilar, núcleo posterior del hipotálamo, núcleo túbero-mamilar. ¿Ya? El núcleo túbero-mamilar es un núcleo que produce una sustancia que se llama la histamina. ¿Ya? La histamina. La histamina se encarga también del despertar. La histamina actúa estimulando la sustancia reticular que tiene que ver con el despertar, la histamina. ¿Ustedes han escuchado los fármacos antihistamínicos? La loratadina, la cetirizina, etc. ¿Esos fármacos, cuál es un efecto adverso de esos fármacos si hay alguna alérgica aquí? Produce sueño. Si usted se lo toma uno, se duerme. ¿Ya? Produce sueño. ¿Por qué? Porque es antihistamínico. La histamina tiene que ver con el despertar. Cuando usted utiliza un fármaco antihistamínico, está inhibiendo al núcleo túbero-mamilar y su producción de histamina, y eso produce sueño. Porque el núcleo túbero-mamilar produce histamina y la histamina hace que usted esté despierto. ¿Ya? Los antialérgicos, dentro del grupo de antialérgicos, un grupo de antialérgicos son los antihistamínicos, que van en contra de la histamina. En teoría hay antihistamínicos que producen sueño y otros que no, y algunos que no llegan a esta barrera del cerebro y por ende no producen sueño, pero la gran mayoría hacen dormir full. ¿Ya? El núcleo del área preóptica, aparece usted que se relacionaba con el acuático, el núcleo del área preóptica también es un núcleo inhibidor. ¿Ya? Aparte de su función endocrina, también es un núcleo que cuando quiere produce GABA. El GABA es inhibidor, entonces el núcleo del área preóptica hace que usted tenga sueño, porque inhibe los núcleos. Si se daña, entonces usted tiene insomnio. El núcleo del área preóptica hace que usted tenga sueño, y si se daña, pues entonces usted le da insomnio. ¿Ya? ¿Estamos claros? Una función importantísima del hipotálamo es la termorregulación. El hipotálamo es el centro termorregulador, es el centro que regula la temperatura y lo hace por medio de sus dos grandes núcleos, el núcleo anterior del hipotálamo y el núcleo posterior del hipotálamo. El núcleo anterior del hipotálamo es parasimpático. ¿Ya? Parasimpático. ¿Cuáles son funciones parasimpáticas? ¿Ya? No, la parasimpática. Bueno, la meiosis. ¿Ya? Ya puede ser salivación. ¿Ya? Bradicardia. Pero en relación a la termorregulación, lo que hace es bajar la temperatura. ¿Ya? Lo que hace es bajar la temperatura. El núcleo anterior y el núcleo posterior. El núcleo A. Entonces, el núcleo anterior del hipotálamo es parasimpático. Y el núcleo posterior del hipotálamo es simpático. El núcleo anterior hace que la temperatura baje. Y el núcleo posterior, por ende, hace que la temperatura suba. Y gracias a la relación armónica entre el núcleo anterior y el núcleo posterior, es que usted regula la temperatura. ¿Ya? Entonces, si la temperatura sube mucho, viene y se activa el anterior para que la temperatura comience a descender. Si la temperatura baja demasiado, viene y se estimula el posterior para que la temperatura se eleve. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, no tiene una infección por una bacteria, un virus, etcétera, 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 las sustancias que libera esa bacteria actúa sobre el núcleo parasimpático y se estimula la porción posterior para que se eleve la temperatura como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando tenemos fiebre, la fiebre se produce por una disregulación de este sistema. El hipotálamo es el sistema termorregulador. Por ejemplo, hay niños que tienen el hipotálamo que todavía no está desarrollado y por eso ellos hacen las convulsiones febriles.
que se eleva la temperatura y tienen una crisis epiléptica, tienen una convulsión. ¿Eso es por qué? Porque el centro termorregulador aún no está desarrollado. Entonces eso hace que la elevación de la temperatura me altere el hipotálamo que no funciona y me provoca una crisis epiléptica. Pero luego, si ya el hipotálamo se madura y todo queda bien, entonces ya él sabrá regular la temperatura para que el paciente no tenga una crisis epiléptica, una convulsión. ¿Ya? Entonces esas son todas las funciones del hipotálamo. ¿Alguna pregunta de aquí? Listo. Vamos con el epitálamo. El epitálamo tiene dos grandes elementos. ¿Ya? El uno es la avénula y el otro es la glándula pineal. La avénula y la glándula pineal son sus dos grandes elementos. ¿Ya? Entonces dijimos, este es el tálamo, por detrás se encontraba el epitálamo. Aquí arriba tengo a la avénula y acá grandecito tengo la glándula pineal, ¿no? Avénula y glándula pineal. Entonces la avénula incluso está aquí con verde, ¿no? La avénula tiene aferencias y eferencias. Las aferencias, vía olfatoria y una cosa que se llama la estría medular, ¿ya? Que no es nada más que una fibra límbica. O sea, la avénula recibe fibras del sistema límbico. Elementos que ya hemos conversado, la amígdala, el hipocampo, ¿no? Ya los núcleos septales, ya lo estamos nombrando mucho. Núcleos septales ya lo nombramos, hipocampo ya lo nombramos, amígdala ya lo nombramos, todo eso forma la estría medular que va hacia la avénula. ¿Ya? Entonces llega a la avénula y la avénula luego envía dos fibras. Una fibra terminal y todos estos elementos hacia la avénula. Luego viene el fascículo avénulo-peduncular hacia el encéfalo o avénulo-reticular hacia la sustancia reticular. Me manda la señal hacia el núcleo lacrimonasal. El núcleo lacrimonasal hace que yo me ponga a llorar porque estoy triste. ¿Ya? Ese es el resumen de toda esta cosa. O sea, la avénula es límbica. ¿Ya? La avénula es límbica. Recibe fibras del sistema límbico y manda señales a la sustancia reticular para que haya una manifestación neurovegetativa. Entonces yo tengo aquí una avénula y tengo otra avénula, ¿no? Que me va a mandar el avénulo peduncular. Las fibras que recibe la estría terminal que viene del sistema límbico recibe fibras del mismo lado, pero también recibe fibras cruzadas. Estría terminal es la principal aferencia. Son la estría terminal, la estría medular, perdón. La estría medular viene del sistema límbico, son fibras del sistema límbico. Entonces esas fibras vienen del mismo lado y también vienen cruzadas. Estas fibras cruzadas hacen que se unan la avénula derecha con la avénula izquierda. Es decir, ¿qué pasa cuando se unen dos estructuras de acá? Una comisura. Esta es la comisura avenular. Las estrías medulares forman la comisura. Exacto, las estrías medulares que se cruzan. La derecha se va a la izquierda se va a la derecha. Forman la comisura avenular. ¿Ya? Entonces ya tenemos la comisura del cuerpo calloso, tenemos la comisura talámica y ahora tenemos la comisura avenular. Esa comisura avenular pasa por arriba de la glándula pineal. Entonces la comisura avenular la tengo, mira, aquí arriba. Arriba de la glándula pineal, la comisura avenular. Y acá tengo la glándula pineal. La glándula pineal es una hormona endocrina. Su principal producción es la producción de la melatonina. Si alguien aquí sufre de insomnio, debe haber escuchado en algún momento esa cosa. La melatonina. La melatonina se relaciona mucho con el núcleo supraquiasmático. ¿Cuál es la función del núcleo supraquiasmático? El ritmo circadiano. La melatonina tiene que ver con el ritmo circadiano. La melatonina, en cambio, se estimula en la noche. Ya, en la noche, a diferencia del núcleo supraquiasmático que se estimulaba con la luz, la melatonina se estimula en la noche. Tiene que ver mucho con el ritmo circadiano. Hay personas que cuando sufren de insomnio toman melatonina. La melatonina no es que te hace dormir. La melatonina lo que hace es regular su ritmo circadiano. ¿Ya? Lo que hace es regular su ritmo circadiano. Usted quizás
por algún problema, por alguna situación, estaba teniendo una alteración en el ritmo del sueño, entonces usted comienza a tomar melatonina, que debería ser en la noche, porque en la noche que nosotros pusimos melatonina, y trata de regular su ritmo, ¿ya? Pero la glándula pineal también tiene otra función, que la hace junto con la melatonina, gracias a su melatonina, es que la glándula pineal frena, detiene el desarrollo de los caracteres sexuales. ¿Ya? O sea, la glándula pineal, hasta la edad antes de que comiencen a aparecer los caracteres sexuales, la glándula pineal está muy estimulada. ¿Ya? Detiene el desarrollo de los caracteres sexuales. Cuando ya van a aparecer los caracteres sexuales, ¿no? La capacidad de reproducción del hombre y la mujer, el crecimiento del vello púbico, todo ese tipo de cosas que tengan que ver con el desarrollo de la parte sexual, la glándula pineal tiene que inhibirse para que pueda desarrollarse eso. O sea, si yo tengo un tumor que me destruya la glándula pineal, qué sé yo, el niño tiene 8 años y va a comenzar a tener caracteres sexuales a pesar de tener 8 años, ¿ya? Pero si yo tengo un tumor que estimula la producción de la glándula pineal, el paciente no va a tener un desarrollo de los caracteres sexuales, porque la glándula pineal se está estimulando. O sea, la glándula pineal detiene, frena el desarrollo de los caracteres sexuales. Cuando ya llega la edad de que se desarrollen los caracteres sexuales, 11, 12 años, la glándula pineal involuciona, se detiene un poquito en su función y eso permite el desarrollo de los caracteres sexuales. ¿Ya? Entonces la glándula pineal, melatonina, que tiene que ver con el ritmo circadiano, el sueño, el despertar, el dormir, el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la glándula pineal frena, inhibe el desarrollo de los caracteres sexuales. Por eso si usted, por ejemplo, le hace una tomografía a una persona de 20, 25, 30 años, etcétera, usted ve que la glándula pineal comienza a involucionar, se calcifica, se llena de calcio porque comienza ya a dejar de funcionar tanto, ¿no? Y por eso que la melatonina, que quizás en algún momento algún familiar de ustedes que no pueda dormir bien, sino que yo tomo melatonina, es que la melatonina después del desarrollo de la pubertad ya casi ya no está presente. El uso de melatonina no sirve realmente, hay que buscar otras formas de poder dormir, ¿ya? Así como yo tengo la comisura venular por arriba de la glándula pineal, por debajo de la glándula pineal yo tengo otra comisura, que es la comisura posterior. Tengo por arriba la comisura venular, mira, aquí está la glándula pineal, por arriba tengo la comisura venular y por abajo tengo otra comisura que es la comisura posterior. ¿Cómo se formaba la comisura posterior? ¿Sí ya lo conversamos? La comisura posterior, acuérdese usted cuando vimos el mesencéfalo. El mesencéfalo con respecto a la mirada, ¿qué hace? ¿Es el centro de qué mirada? ¿El centro de la mirada? Vertical. Acuérdese usted, cuando yo quería mirar hacia arriba o hacia abajo, se estimulaban ambas áreas 8, mandaba la señal al tercero de un lado, al tercero del otro lado, y estos se conectaban por detrás del acueducto de Silvio, y esta unión formaba la comisura posterior. ¿Ya? La unión de estos dos terceros y cuartos para mirar hacia arriba y hacia abajo forman la comisura posterior. Esta comisura se cruza por debajo de la glándula pineal. Por acá abajo está. Entonces por arriba la glándula pineal tiene la comisura venular y por debajo tiene la comisura posterior. Usted ya sabe, y ya lo hemos conversado, cómo se formaba la comisura posterior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a epitálamo? Ya, bueno, ahí están las cosas, ¿no? Glándula, avénula, comisura venular, comisura posterior. Y por último el subtálamo. El subtálamo, acuérdense usted que se llama subtálamo porque está debajo del tálamo, ¿ya? El subtálamo solamente tiene un núcleo, que es el núcleo de su propio nombre, que es el núcleo subtalámico, que es este que está con un color morado, creo que sería, ¿no? El núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico también tiene una porción de sustancia reticular. Si usted recuerda, ¿ya? Por arriba del mesencéfalo casi que se comunica. O sea, yo tengo aquí el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Casi que acá arriba está el núcleo subtalámico. Entonces, hay sustancia reticular en el bulbo, hay sustancia reticular en el puente, sustancia reticular en el mesencéfalo. La sustancia reticular que llega al subtálamo, esa sustancia reticular, se ha visto que no se sabe muy bien cuál es la función que tiene. O sea, la sustancia reticular que está en el subtálamo, pero no se sabe muy bien cuál es la función.
Por eso a eso de ahí se lo conoce como la zona incierta, porque nadie sabe para qué caramba sirve. La zona incierta. Entonces, la zona incierta es la porción de sustancia reticular que está en el subtálamo, pero que no se sabe muy bien cuál es la función. O sea, la sustancia reticular tiene su función, pero la que se queda ahí en el subtálamo, solo Dios sabe cuál es la función. No se arriba la parte. Ya, solo Dios sabe para qué sirve. Entonces, cuando hablamos del subtálamo, yo tengo un núcleo que es el núcleo subtalámico y la sustancia reticular de ese núcleo que se conoce como zona incierta, porque solamente Dios sabe para qué sirve eso. Y para terminar, en relación al núcleo subtalámico, hay unos fascículos que pasan por él y unos fascículos que llegan a él, ¿ya? Que se relacionan con los núcleos de la base, que cuando hago cuerpo estriado les explico bien qué parte de los núcleos de la base, ¿ya? Entonces, hay un fascículo que sale de aquí, de estos núcleos de la base, y pasa por arriba del núcleo subtalámico hacia el tálamo, o sea, del núcleo de la base al tálamo, y pasa por arriba. Hay otro fascículo que asimismo sale del núcleo de la base, pero pasa por debajo del núcleo del núcleo subtalámico, y luego se une con el otro, o sea, uno pasa por arriba y sigue su trayecto, otro pasa por abajo, y cuando pasa por abajo se une con el anterior, ¿ya? Este fascículo que está aquí, el que pasa por arriba, se llama fascículo lenticular, ¿ya? Este que pasa por arriba se llama fascículo lenticular. Mira que acá abajo está escrito, fascículo lenticular. El que pasa por abajo del núcleo subtalámico se llama asa lenticular. El que pasa por abajo se llama asa lenticular, ¿ya? Esta asa lenticular, cuando está cerca del núcleo rojo, se conoce como fascículo prerubral. Entonces, el fascículo lenticular está acá arriba, el acá abajo es el asa lenticular. El asa lenticular, cuando pasa cerca de este núcleo de aquí, que es el núcleo rojo, se llama ahora fascículo prerubral, ¿ya? Ambos fascículos, tanto el fascículo lenticular como el asa lenticular, que luego se llamó fascículo prerubral, se unen, y cuando se unen forman el fascículo talámico, ¿ya? Entonces tenemos al fascículo que sale de los núcleos de la base y pasa por el tálamo, pasa por arriba del subtálamo, se llama fascículo lenticular. El que pasa por abajo del subtálamo se llama asa lenticular, pero el asa lenticular, cuando está cerca del núcleo rojo, se va a llamar ahora fascículo prerubral, y la unión de estos dos forma el fascículo talámico, ¿ya? El fascículo talámico. Eso un señor que yo no sé qué tenía que hacer ese día, que no creo que mucho, lo vio y dijo, eso forman unas áreas o campos. Ese señor se llamaba Forel y le puso los campos de Forel, ¿ya? Él le llamó campos de Forel porque lo descubrió. Entonces, el campo de Forel, H o H3, cualquiera de los libros que le dicen H, otros que le dicen H3, para dejarlo solo en uno, dejarlo como campo H, es el fascículo prerubral. Entonces, aquí es el campo H de Forel, ¿ya? El H1 es el fascículo talámico, o sea, el que está acá, donde se unen el fascículo lenticular y el asa lenticular, que luego se hace prerubral. Ese es el H1. Y el H2 es el fascículo lenticular. O sea, donde está el fascículo lenticular es H2, donde se unen estos dos es H1, y acá donde está el prerubral, que es el fascículo H. ¿Ya? En la zona H. Señor Forel, no sé qué estoy haciendo, pero cuando les digo allá, son los campos o zonas, etc. Y en relación al tálamo, en relación al subtálamo, si usted se da cuenta, es una diferencia. O sea, esos fascículos no están pasando por el subtálamo. Como han dicho, esos fascículos no están llegando ni saliendo del subtálamo. Simplemente están pasando por ahí. Miren que yo el subtálamo no lo he tocado todavía. Entonces, el subtálamo, su relación más importante es con los núcleos de la base. Recibe un fascículo del núcleo de la base y envía un fascículo al núcleo de la base, ¿ya?
que ya cuando vamos cuerpo estriado tenemos que explicar exactamente a qué fascículo. Entonces, en relación al núcleo subtalámico, recibe fibras de este núcleo de la base, que es el núcleo lenticular, y envía fibras a este núcleo de la base. Recibe fibras y envía. Esa relación entre que recibe de los núcleos de la base y envía, a eso se le conoce como fascículo subtalámico. ¿Ya? Fascículo subtalámico. Pálidos subtalámicas, subtálamo-palidales son fascículos subtalámicos, que luego ya veremos que son las pálidos subtalámicas y las subtálamo-palidales. ¿Ya? Ese es el fascículo subtalámico. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es lo mismo. Como para resumir, mira, aquí está el núcleo subtalámico, esta es la zona incierta, ¿no? Este fascículo que pasa por arriba, ¿cuál era? El que va hacia el tálamo, del núcleo lenticular al tálamo, el fascículo lenticular. El que va por abajo es el asa lenticular, y cuando pasa por el núcleo rojo, ya, el prerubeal. Y cuando se unen los dos, el fascículo talámico. Ahí mira, aquí el núcleo que va hacia el subtálamo y envía hacia el subtálamo formando un circuito. Este es el fascículo subtalámico. ¿Ya? Listo. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Ya la otra semana, la otra clase vemos bióptica.